Bien amigos, visitantes del canal de CESDED y aficionados al Excel, les traigo hoy un interesante archivo donde se aplica buscar objetivo a través de una macro. Recordemos primero qué es lo que hace buscar objetivo y cuál es el problema que vamos a resolver. Digamos que acá tenemos el valor de la cuota fija calculada con la función pago para pagar un préstamo de 10 millones de pesos con las condiciones de tasa de interés y de plazo que tenemos acá en el modelo. Entonces, en este momento nos está dando que la cuota es de 112.308. Quisiéramos saber cuánto se le podría prestar a esta persona en las mismas condiciones de plazo y tasa de interés si puede pagar, por ejemplo, una cuota de 300.000 pesos. Para eso nos servimos del comando o herramienta buscar objetivo. Entonces vamos a ver cómo trabaja acá y luego cómo lo estamos haciendo trabajar a través de una macro y planteamos cuál es el problema a resolver. Entonces, para resolver este sencillo problema nos vamos arriba a la ficha o pestaña datos. En la ficha datos tenemos a la derecha el grupo herramientas de datos y en herramientas de datos el comando análisis de hipótesis, que antes se llamaba simplemente análisis easy. Damos clic acá y seleccionamos buscar objetivo. Nos aparece el cuadro de diálogo de esta herramienta. Lo primero que nos pide es que le digamos cuál es la celda donde vamos a fijar el objetivo. Entonces, definir la celda de 11, que es donde tenemos el valor de la cuota. Entonces, queremos que la cuota sea de 300.000 pesos. Esos 300.000 los digitamos en esta caja de la mitad, que observemos no tiene flechita roja a la derecha, o sea que no podríamos seleccionar una celda de la hoja, sino que debemos digitar una constante. Entonces digitamos 300.000. Luego la última caja de edición nos dice cambiando la celda, o sea, cuál es la celda que debe cambiar buscar objetivo para hacer que la cuota sea de 300.000. Entonces la celda es la del valor del préstamo, donde están ahora los 10 millones. Damos clic en aceptar, Excel va a realizar un proceso interno de iteraciones y nos va a dar el resultado correspondiente. Entonces nos dice que el préstamo que se le puede hacer a la persona que pueda pagar 300.000 en esas condiciones es de 26.712.311. Y acá el cuadro de resultados de buscar objetivo nos muestra que se consiguió el objetivo en su valor exacto. Digámosle aceptar. Entonces esa es la manera como trabaja buscar objetivo, digamos manualmente. Vamos a ver ahora más adelante cómo lo hacemos trabajar a través de una macro. Bien, ¿cuál es el problema que queremos resolver con la macro? Es el siguiente. Consideramos que unos empleados de una empresa, que son gerentes, supervisores, operarios, pueden pagar los valores que aparecen acá como cuota mensual en cada uno de los años del 2009 al 2020. Me explico. Si el gerente, por ejemplo, solicita un crédito en el año 2009, teniendo en cuenta el sueldo que gana en ese año, entonces podría pagar una cuota de 1.540.000 pesos. Asimismo, el supervisor podría pagar 990.000 y el operario 550.000. Entonces, el problema es averiguar de cuánto es el préstamo que se le puede hacer al gerente si paga cuotas de 1.540.000. O al supervisor si paga cuotas de 990.000 y el operario cuotas de 550.000. Ahora, se considera que el monto de la cuota que puede pagar cada año
aumenta en un porcentaje igual a la inflación, teniendo en cuenta que se supone que su sueldo o salario aumenta en el mismo porcentaje de la inflación. O sea, que si el gerente va a tomar el crédito en el año 2012, por ejemplo, toma el crédito en el año 2012, entonces podría comenzar pagando cuotas de 1.851.142 y así sucesivamente. Entonces, lo que se quiere hacer con buscar objetivo y con la macro es que nos vaya anotando aquí debajo la cantidad de préstamo que se le puede hacer al gerente, al supervisor y al operario. Ahora, el modelo es un poco más complicado. Digamos que la tasa de interés que se le va a aplicar a cada uno de los cargos es diferente. La tasa de interés se compone del IPC anual, que es diferente en cada año del 2009 al 2020. Por ejemplo, el IPC en el año 2009 sería 8%, en el año 2010 el 6%, en el año 2011 el 5% y de ahí en adelante el 4%. Para calcular el costo financiero del crédito se utiliza el IPC de cada año más unos puntos adicionales o spread, que depende del cargo. Por ejemplo, vamos a utilizar un spread del 12% para el gerente, un spread del 10% para el supervisor y un spread del 6% para el operario. Entonces la macro, antes de aplicar objetivo, debe tomar el IPC de la fila 14, del correspondiente año en la fila 14, y llevarlo a la celda D4, o sea, a esta celda. Es el IPC anual. Los puntos adicionales o spread correspondientes a cada categoría de cargo los pide un cuadro, un input box, una herramienta de Excel que nos permite darle información a una macro. Y esos puntos adicionales los va a situar en la celda D5. Ya lo que viene ahí hacia abajo son las fórmulas de matemáticas financieras necesarias para calcular la tasa mensual, teniendo en cuenta que en el costo mensual está incluido una tasa de seguro mensual. Eso ya lo puede analizar cada interesado bajando el archivo en el enlace que dejamos más adelante. Vamos entonces a ver cómo trabaja buscar objetivo. Vamos a hacerlo paso a paso revisando el código de la macro. Entonces nos vamos a ir a la ficha o pestaña desarrollador, que en Excel 2010 para atrás se llama programador. Nos vamos al botón o comando macros, nos aparece el cuadro macro, que podemos decir es el administrador de macros en Excel. Vamos a seleccionar la macro gerente y digámosle modificar para que nos abra el editor de Visual Basic. Veámoslo completo. Esta primera macro nos calcula el valor de los de la cantidad prestada, ¿sí?, que se le puede hacer al gerente. Esta segunda, lo que le puede hacer al supervisor, y esta tercera, el crédito que se le puede hacer al operario. Hay una macro que es esta macro que nos permite ejecutar simultáneamente las tres macros de arriba, pero vamos a hacerla de a una, paso a paso, para un mejor entendimiento. Volvamos a reducir el cuadro para que podamos ver simultáneamente la ventana del editor de Visual Basic con la primera macro y la hoja de Excel. Entonces, damos clic en cualquier instrucción de la primera macro, de la de crédito de gerente,
y vamos a comenzar su ejecución paso a paso, o sea, instrucción por instrucción. Eso lo hacemos digitando la tecla F8, y entonces digito F8 y observemos que acá toma un color amarillo, digamos el punto de partida de la macro. Otra vez F8. Entonces llegamos a la primera instrucción, que es donde vamos a fijar los puntos adicionales o spread. Como vemos, utilizamos una herramienta que es el input box o caja de entrada, que nos va a pedir los puntos adicionales para el gerente. Entonces nos aparece el cuadro, nos dice por favor entre los puntos adicionales en porcentaje para el gerente mayor a 10 años, o sea con más de 10 años de servicio. Vamos a entrar entonces aquí una tasa del 12%. Entonces le decimos aceptar. Entonces ya quedó ese 12% en la memoria del input box. Cuando digitemos F8, entonces va a situar esos 12 puntos en la celda D5, que es lo que hace la instrucción que está resaltada en amarillo. Observemos entonces que ya situó el 12% de los puntos adicionales correctamente. Luego viene otra instrucción interesante que vamos a explicarla detalladamente. Aquí estamos utilizando un bucle for to, o sea, esto significa que para valores de i entre 1 y un determinado valor, ese valor acá está siendo calculado como el número de celdas que hay en este rango, desde D14 hasta O14. Esos son 12 celdas. Entonces en realidad esto sería lo mismo que decir para i de 1 a 12. Entonces acá es para que lo haga automático, cuenta internamente el número de celdas y maneja ese número internamente. El 12, como observen el cuadro que está ahí debajo como sugerencia, no está diciendo runs de 14, 2.14 es el count igual 12. Entonces es el número de celdas, o sea que esto sería equivalente a decir para i de 1 a 12. Bueno, entonces va a aplicar el bucle de la siguiente manera. La siguiente instrucción, entonces va a tomar la celda i del rango de 14 o 14. ¿Cuál rango? El rango azulito, donde está el IPC para cada año. Entonces va a tomar la celda i. Por ejemplo, cuando i sea igual a 1, entonces estaríamos hablando que es la celda 1 del rango de 14 o 14, o sea, la celda del 8%. Esa celda la va a copiar, que es la instrucción que tenemos acá, el otro método. Lo copia y acá al frente le decimos dónde lo copia. A range de 4, o sea, la celda de 4. Entonces ejecutemos esa instrucción con F8. Entonces observemos que nos quedó acá el IPC del 8%, o sea, este valor del 8% para el 2009 lo está situando en la D4. Todo eso para determinar cuál es la tasa de interés. Digamos que ya son fórmulas de matemáticas financieras que pues cada uno las puede mirar. Y aquí tenemos el plazo, ¿no? Volvamos a ver el editor. Luego va a aplicar buscar objetivo. Entonces recordemos que en el cuadro de diálogo de buscar objetivo, lo primero que nos preguntaba o que nos decía el cuadro era definir la celda. Nos pedía definir la celda. Entonces, esto es lo que hace esta primera instrucción, o sea, runs de 11, o sea, definir esta celda, la celda de 11 que sería hasta el valor de la cuota, y la cajita nos decía con el valor, y escribíamos el valor en la cajita blanca, es lo que se está diciendo acá, o sea, ¿cuál es el objetivo? Entonces, el objetivo en el ejemplo que vimos al comienzo lo digitábamos
recuerden que digitamos 300.000 pesos. En este caso no lo podemos digitar, sino que la idea es que lo tome de lo que está, por ejemplo, en la fila 19 para el gerente, o sea, la cuota que puede pagar cada uno de los empleados en los diferentes años. En el caso del gerente, entonces el objetivo, el valor que debe tomar la cuota es lo que esté en la celda I de el rango que va de 19 hasta 11, o sea, desde acá, desde 1.540.000 a la derecha. Así entonces, por ejemplo, cuando I sea igual a 1, que lo tengamos acá, entonces el valor para la cuota será lo que esté en la celda E1 de este rango, o sea, 1.540.000. Fíjense que ahí nos está apareciendo debajo el valor que estaría tomando la celda en este caso, 1.540.000. Cambiando la celda, ¿cuál celda debe cambiar para que la cuota sea, por ejemplo, de 1.540.000? La cuota del préstamo, que es lo que tenemos en D3 y es lo que dice esta última instrucción. Ejecutemos con F8 esa instrucción. Entonces ya nos fijó la cuota en 1.540.000 y nos dice que, siendo esa la cuota, con los demás datos de interés, de plazo y demás, a esa persona se le pueden prestar 87.039.032. Ahora, la instrucción que sigue va a copiar ese monto debajo de la correspondiente cuota. Entonces digitemos la celda, otra vez tecla F8, fíjense que está copiando y ese valor lo va a copiar acá debajo, que es lo que hace la otra instrucción. Él lo copió y eso para el caso cuando I igual a 1, o sea, para la primera celda de ese rango. Ahora, siguiente valor de I, entonces ahora I va a tomar el valor 2, entonces va a ser la misma operación para la celda 2 de ese rango y nos va a copiar el valor acá. Sigamos con F8 hasta que nos aparezca el valor aquí correspondiente. Observemos que ahora el IPC es del 6%, o sea, una instrucción que copió este 6% en esta celda. Los puntos adicionales siguen siendo lo mismo, entonces va a aplicar buscar objetivo. Ya nos queda que la cuota sería de 1.663.200 y se le pueden prestar 102 millones y pico, que los va a pegar acá debajo. Y así sucesivamente hasta terminar con la última cuota para el año 2020. Bien amigos, hasta aquí esta presentación. Les recomiendo bajar el archivo para analizarlo con más detenimiento. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.